nos escucha Javier del Pino. Hola a todos, lo primero, y buenas noches y gracias por acercarse al estudio a unas horas que ya empiezan a ser tardías, incluso para el mundo latino, que somos más de acostarnos tarde. Julio, la pregunta que te quería hacer es con la que iniciamos un poco el enunciado de este tramo, y es, ¿qué va a pasar con el Partido Republicano? Imaginemos todas las variables. Imaginemos que Trump pierde, por ejemplo, el partido supongo que se tiene que enfrentar a una especie de reinvención, o mirarse a sí mismo, analizar lo que ha pasado y asegurarse de que no vuelve a pasar, porque hemos tenido ya en este programa a varios analistas republicanos que han desvelado y se han sincerado y han dicho que han votado por Clinton, porque a pesar de ser miembros del partido no podían votar con alguien como Trump. Pero imaginemos lo contrario, imaginemos que Trump gana. ¿Qué hace ahora el Partido Republicano con un candidato al que no ha apoyado? Javier, el Partido Republicano es ahora Donald Trump. En otras palabras, Donald Trump rompió la misma brecha que logró romper Ronald Reagan, y eso es atraer a ese centro, a la clase trabajadora de los Estados Unidos. O sea, Ronald Reagan, el gran éxito de Reagan fue precisamente poder traer a las filas que votaban por él personas que incluso, de nuevo, estaban registrados en el Partido Demócrata. Lo logró por un mensaje de esperanza, un mensaje que iba contra la corriente establecida de la clase política tradicional. Donald Trump pues ha seguido esos pasos, claro, señalando otro villano, en este caso muchos factores, la economía globalizada, que ha impactado a esa clase trabajadora que no tiene título universitario de una manera severa. Estamos hablando del 63% de los trabajadores norteamericanos, que esto se convierte entonces, y él pues llevó ese mensaje con mucho éxito, no tanto un problema de izquierda o derecha, ni siquiera de republicano o demócrata, o de blanco o negro, sino un tema de quién está arriba y quién está abajo, y un sistema que premia más a los que están arriba y castiga a los que están abajo que no tienen títulos universitarios. Ese es el secreto de este éxito, y yo creo que el Partido Republicano tiene que poner precisamente enfocar en el gran logro de poder romper barreras de simplemente los blancos anglosajón, sino esto es un nuevo periodo para el Partido Republicano. Pero cuando dices, Julio, que el Partido Republicano ahora es Donald Trump, tengo la sensación de que por su personalidad y por lo que ha venido diciendo en los últimos meses desde que empezó la campaña, es un hombre que no olvida, es un hombre que no sé si sabe perdonar algunos comentarios y algunas posturas políticas. Bueno, fíjate, Javier, que cuando él dejó a Ted Cruz hablar, o sea, porque para él poder hablar en la Convención Republicana Nacional tuvo que pasar por el filtro de la persona de Donald Trump. Ya había fricción entre ellos y lo permitió, o sea, lo permitió. Donald Trump es un hombre que yo pienso que va a sorprender a muchas personas, en el sentido de él está consciente de que necesita un consenso, y no ha sido él quien se ha alejado de los republicanos que se han distanciado, sino han sido los republicanos que se distanciaron de él pensando que en muchos casos que le iba a costar votos, y ha resultado ser todo lo contrario el hecho. Entonces eso es a lo que me refiero, de que él básicamente está dibujando, porque como ustedes dijeron al inicio, enfrentó a 16 candidatos calificados, personas de alto calibre, en donde había de todo el lado ideológico del partido, y sin embargo Donald Trump, que no es un hombre articulado, que no es carismático, que podemos decir es el antítesis de lo que es un individuo elocuente, y sin embargo logró lo que ellos no lograron, no solo dentro de su partido, sino lo que esta noche está demostrando en cuanto a la respuesta de la sociedad norteamericana para quien quieren de presidente. Frente a este... ¿Tú crees que...? Adelante. No, quería un poco recordar algo que miraba en el Washington Post, que decía Bruce Bartlett en torno a que la candidatura de Trump, independientemente de lo que pase, exacerbó al interior del Partido Republicano
pues a estas minorías, fracturó la base, retrasó de alguna manera todas las políticas y las reformas que tenían que llevar. Entonces me parece muy válido insistir un poco en qué va a pasar con ese partido republicano, gane o pierda Donald Trump. Mira, yo creo que estamos ante un proceso de un reordenamiento. O sea, el paradigma está cambiando, y esto no solo va a impactar al partido republicano. Recordemos que entre Bernie Sanders, o sea, los que seguían a Bernie Sanders y los que seguían a Donald Trump, estamos hablando del 75% de los votantes. ¿Y por qué esa energía que tenían tanto los que apoyaban a Bernie Sanders como esas masas que llenaban estadios en el caso de Donald Trump? Esto no es casualidad, o sea que este fenómeno los demócratas también lo están teniendo, y puede explicar por qué no han ido a votar cierta porción de la población que tradicionalmente va a votar el Partido Demócrata. Se quedaron en la casa porque no sintieron, particularmente, yo creo que esto lo sabremos más con el tiempo, los que apoyaron fervientemente a Bernie Sanders, que para muchos de ellos consideran que el Partido Demócrata no los trató con la justicia, en el sentido de que estaba claro que favorecían a la candidata Hillary Clinton. Entonces, eso, yo creo que, fíjense que si hacen recuerdo, hace memoria, Donald Trump en todo momento apelaba a ese grupo social. Y él le decía, ustedes son olvidados, yo los tengo presentes. Y muchas veces un candidato no recoge todo lo que tú quieres, pero recoge lo suficiente como para que tú te plegas a él y digas, vamos a darle a esta persona una oportunidad. Yo creo que el Partido Republicano empieza una etapa de reordenamiento, y muchos criticaron esto de hace tiempo, o sea, cuando decían que el Tea Party estaba predominando y que le hacía daño al partido. Entonces, pues ahora tenemos un partido que está en curso mucho más hacia el centro y con las puertas mucho más abiertas, y es eso, más inclusivo, porque habla de la clase obrera sin título universitario, que eso de nuevo no tiene que ver con género, no tiene que ver con título universitario, de raza, ni de dónde nacieron. Se suma otra vez a esta retransmisión Narciso Michavila, que tenía un par de compromisos que atender, pero que ya está otra vez con todos sus datos desplegados encima de la mesa. Hablábamos, Narciso, que hay, Diana lo ha comentado en alguna ocasión, hay este medidor, digamos, de porcentajes de probabilidad de victoria que el New York Times mantiene en función de los datos que van llegando. Y es espectacular cómo ha cambiado de signo. ¿Cómo ha cambiado el viento a lo largo de la sí. noche, Javier? Sí. Empezó soplando el viento a favor de Hillary Clinton. Sabíamos que íbamos a un resultado ajustado, pero que tenía ya más probabilidad de ganar, y sin embargo ha ido rolando el viento a favor de Trump. En estos momentos no se le puede dar todavía la victoria asegurada, pero lo tiene muy fácil, entre otras cosas porque hasta Pensilvania, que era uno de los cortafuegos, parece que lo puede perder Hillary. Lo puede perder, sí. Tú, Narciso, antes lo contaba cuando te presentaba, eres posiblemente el mayor experto que hay en España en análisis de datos de demoscopia y de proyecciones electorales y de encuestas. Si finalmente estos datos acaban proyectados hacia una victoria de Donald Trump, ¿cuál habría sido el factor? ¿El voto oculto, el voto no revelado en las encuestas? ¿De nuevo la gente que nunca quiso decir que iba a votar a Trump? Bueno, a ver, es verdad, yo tengo que decir que pensé que tenía más probabilidades de ganar Hillary Clinton. Dicho esto, es verdad también que ahora mismo, respecto a nuestra predicción, el único estado que no se ha comportado según lo previsto es Florida, y a ver qué pasa con Pensilvania. Pero es que estaba todo tan cercano que a poco que cambiara. Y aquí las encuestas hace un mes estaban dando pues algunas hasta 12 puntos a favor del Partido Demócrata, y vimos cómo se fue estrechando hasta el punto de que la encuesta que más ha ido acertando, que es IBD Tip, le daba la ventaja por 4 puntos a Trump. Si al final se confirma, y yo creo que pues va a terminar siendo así, nuevamente esa encuesta ha vuelto a acertar los resultados. Por lo tanto, en general el sector ha conseguido, nos anticipó pues que Ohio cambiaba, que Iowa cambiaba, que Carolina del Norte no North se sabe muy bien. Carolina, mire que North Carolina, Narciso, 87% ya, y tenemos a Trump con un 50% sobre un 46.5%. Y le voy a dar un dato adicional. Sí, dígame. No, a mí ese no me sorprende. O sea, nuestra última predicción de hoy, Carolina del Norte, se lo dábamos a los republicanos.
Es verdad que le damos Florida a los demócratas por poco. Mi sorpresa, lo que me sorprende son los resultados de Pensilvania, que si finalmente cambian los republicanos es que haya habido un movimiento de voto que nunca es único, o sea, el cambio de voto nunca es único. Hay que tener en cuenta una cosa, en este país, y lo sabéis muy bien, gusta cambiar cada 8 años de administración. Tocaba ya una administración republicana, pero han sido unas primarias tan sumamente raras que pensamos que todo volvía a ponerse a cero y ya se ve que no es. Ahora, no sé si vale la pena, Javier, me disculpas si te pregunto, pero si vale la pena mirar el caso de Gary Johnson, porque en todos los estados hay de alguna manera un porcentaje que me parece por lo menos válido de analizar. Viendo a este independiente que tanto robó en algunas partes. Sí, que entonces ha hecho que se cumpla precisamente la predicción del escritor Litzman, ¿no? Que ha venido escribiendo desde hace ya una docena de elecciones y que ha vuelto a escribir su libro diciendo: para que gane de nuevo el presidente que está o el partido que está en el poder, se tienen que cumplir 13 condiciones. Y él ya avisó que había 7 de las condiciones que no se cumplían y que por lo tanto, a pesar de que las encuestas dieran ganador a Hillary, él predecía que iba a perder. Por lo tanto, bueno, pues hay que felicitarle de nuevo, ¿no? Y uno de los factores precisamente es el que dices tú, de que hubiera un tercer partido con apoyo, y parece que Gary Johnson ha conseguido un apoyo superior al previsto. Y que en Florida esos votos robados por ese tercer y quizá cuarto partido, también está Joel Stein, el Partido Verde, quizá han sido justo los votos que necesitaba quizá Hillary Clinton. Recordemos que están solamente a 100 y pico mil de diferencia, no suficientes para un recuento automático, pero una distancia muy cercana, desde luego. Pero Julio, te preguntaba si finalmente se consolidan estas proyecciones. Insistimos en que queda mucho por escrutar, queda toda la costa este, que esto puede dar la vuelta, pero ahora mismo hay bastantes posibilidades de que la victoria caiga en manos de Donald Trump. ¿Te habría sorprendido, o sea, te sorprende que las encuestas hayan fallado todas? ¿Nadie le ha dado por victorioso? No me sorprende, y les voy a decir por qué. Yo creo que ustedes tocaron ese punto. El votante, al votante de Donald Trump. Se nos había cortado la comunicación, Julio, perdona, puedes seguir. El hecho de que a muchos de los que han votado por Donald Trump se la ha estigmatizado como personas no educadas, como personas racistas, como personas atrasadas, como personas que están fuera de lo que es lo políticamente correcto. Había muchas personas que mentían cuando le preguntaban, incluso si en el trabajo pues no querían que se enteraran sus compañeros. Entonces eso hace que las encuestas pues a mi juicio fallaban. En otras palabras, había una mayoría que en gran medida se autocensuró y quiso manifestarse de una forma invisible, y a la hora de votar dio pues el paso. Y esto lo hemos visto y de nuevo, por ejemplo, recuerdo años atrás, las encuestas daban a una semana antes que Jimmy Carter pues iba a ganar cómodamente, prácticamente días antes, y no fue sino la gran sorpresa que dio. Claro, en este sentido con Donald Trump eso se ha magnificado mucho más, porque sin duda todas daban, si se sacamos un consenso, que iban a ganar. Pero gran parte de esto, yo creo que la gran sorpresa es que se perdió de vista, a mi juicio, ese votante de por qué era tan atractivo para el 40% de los votantes demócratas. ¿Por qué logró todo ese apoyo? Había algo en el mensaje, y yo creo que si escuchan mucha de la retórica de Donald Trump, pues hay un denominador común. Y si miramos, por ejemplo, el presidente Obama sale electo y fueron muy altas las expectativas para el cambio y la retórica de un individuo muy carismático, con un estilo pues muy exquisito en cómo promover una visión. Sin embargo, los números, cuando miramos el promedio de ingreso, que es un crecimiento negativo
del 1,5%. Y cuando miramos, por ejemplo, el promedio Dow Jones ha tenido un crecimiento del 174%. Cuando miramos de nuevo que los jefes ejecutivos, la disparidad de ingresos, los jefes ejecutivos han roto récord. En el 2015 estuvo a 372% de lo que es del promedio trabajador. Ese nivel, pues es una contradicción con la programación retórica que se prometió. Entonces, yo creo que todo eso, y cuando una candidata como Hillary Clinton, que trae cierto bagaje y cierto compromiso con ese sector que, repito, Bernie Sanders lo señaló, que está conectada con determinados intereses creados, en este caso la sociedad norteamericana pues salió, sobre todo los que se han sentido olvidados por la clase política. Y fíjate que el rechazo es también contra republicanos establecidos con un mensaje conservador. Esto ya rompe la cuestión ideológica, va a un nivel que está pidiendo una revisitación del modelo socioeconómico. Julio, quédate con nosotros un ratito más, tenemos que hacer una pequeña parada, pero regreso contigo en 5 minutos. Voy a actualizar datos y volvemos a Miami enseguida, no te vayas. Redut, que es uno de los grandes talentos de Univisión, pero además de nuestra cadena a través de la cual también estamos llevando esta transmisión global que es la W Radio. Y Félix pues está aquí, ha sacado un minuto de su tiempo en televisión para Univisión y le cuento que para Félix, dígalo usted, ya Trump ha ganado. No lo podría decir tan rotundamente, pero el mapa está abierto totalmente para él. Y en este momento, lo que resulta increíble es que cuando comenzó todo esto, el señor Trump estaba muy lejos en todas las encuestas. Bueno, todas no, y eso lo vamos ahora. Hay una encuesta de la que no se ha hablado y que es bien importante, y ahorita les cuento por qué. Pero bueno, perdió la Florida. Que es la que dice Narcisio. Perdió la Florida, perdió Carolina del Norte, Hillary, y ahora está Michigan y Wisconsin. Y el señor Trump siempre habló de su pared, y ahora la pared que está rompiendo es la que llaman acá la pared azul. Michigan, Wisconsin y Pensilvania. En este momento, aunque los porcentajes son bajos, no son definitivos, pero está ganando Michigan y Wisconsin. Si gana uno de esos dos, el señor Trump es presidente de los Estados Unidos. Así es de increíble lo que está pasando. Y en este momento, como les digo, lleva la delantera. Todavía faltan condados para entrar en estos dos estados, pero con cualquiera de estos dos gana. Empiezan a conocerse datos de Nevada, los primeros datos, el 1%, pero arranca Trump adelante, que es la constante en todos los estados. Adelante Trump, adelante Trump. Y eso es jugando a la defensiva Hillary Clinton. Hay un detalle que yo no sé si ustedes vieron. ¿Vieron el tuit de la campaña de Hillary Clinton? No, cuente. Es una fotografía de Hillary Clinton abrazando a una niña, diciéndoles, pase lo que pase, estamos muy orgullosos de todos ustedes y del trabajo que hemos hecho. Ese es un mensaje derrotista. Derrota anticipada, sí. Eso es un mensaje derrotista. Es el mensaje que sale de la campaña en medio de las circunstancias cuando todavía no han perdido. La verdad es que todavía no han perdido, porque todavía el señor Trump no ha llegado a los 270 votos electorales. Pero no es un mensaje que se mande de optimismo, ni mucho menos. Y marca la tendencia de lo que se está viviendo en la campaña. Se conocen, como les digo, estos dos, Michigan, Wisconsin, la famosa pared azul. ¿Y cuál es la característica de la pared azul? Clase obrera, clase trabajadora. Clase trabajadora blanca, clase media, que hablábamos durante mucho tiempo en esos análisis que iba a definir la elección en los Estados Unidos. Con algo más, que siempre se dijo que era imposible que la rompiera Trump, que no había forma. Es más, la última vez que un demócrata, que un republicano ganó ahí, creo que fue Ronald Reagan en la segunda para su reelección. Es de esa dimensión del fenómeno que se está viviendo ahora en los Estados Unidos, y es esa clase trabajadora que se siente menospreciada, que se siente agobiada por la globalización, que no sale en las cifras macroeconómicas de cómo va bien el mundo y la economía global, y que cuando llega a la casa está perdiendo trabajo, le están cerrando fábricas, y que el señor Trump supo identificar. Por ejemplo, en el caso de Michigan, que es uno de los que estamos manejando,
Ahí, en la primaria, aparecía ganando Hillary Clinton por 12 puntos a Bernie Sanders. Ganó Sanders. Claro. ¿Y cuál era el mensaje de Sanders? Exacto. Tratados de libre comercio, la clase trabajadora, El mismo la de Trump. globalización, el mismo de Trump, Claro. el mismo mensaje de Trump. Es más, yo siempre he pensado, bueno, no siempre, porque esto ha sido tan sorprendente que es difícil que alguien diga que siempre pensó que esto iba a pasar. Pero uno llega a pensar que si el señor Trump hubiera sido menos radical, si hubiera tenido un lenguaje más condescendiente, si se quiere, en algunas cosas, aunque también su mensaje es él, hubiera podido arrasar aún más. Totalmente, efectivamente. Podría haber llevado mucha más gente, incluso de la que está llevando en este momento. Pero es tan sorprendente y creo que nos lleva a una reflexión global. Javier, mencionaba Félix, Michigan, y efectivamente sí es muy delicado porque son 16 votos electorales con una tradición en la votación, por lo menos en las últimas 2 elecciones demócrata. En este momento ya Trump gana Idaho, que son 4 votos electorales, y se proyecta así el triunfo de Hillary Clinton. Ahí sí se cumpliría el pronóstico en California y Hawái, que es obviamente esos estados que estábamos esperando, que sumarían 59 votos adicionales. En esto hay una realidad. Los promotores del libre comercio, de la globalización, o sea, la profundización de la globalización, la división de la labor internacional, pronosticaron unos resultados que realmente no se han manifestado. Se han manifestado para los que tienen título universitario y los que están en la élite alta ejecutiva de las empresas. PowerPoint. Correcto. En los PowerPoint le salen muy bonitos, pero a ese obrero de Michigan no le llega. Ni aún tomando en cuenta el abaratamiento de los productos, así todo ha perdido. Mira, en el 1976, el ingreso promedio de los ejecutivos de las empresas principales era 30 veces lo que ganaba el obrero promedio en su centro. En el 2015 era de 372%. O sea, ese incremento abismal de disparidad de ingresos se ve reflejada en estas elecciones y en el mensaje de esos 7.200.000 puestos de trabajo que desde 1979 se han perdido de manufactura, que en efecto le daban un ingreso más elevado a esa clase trabajadora, de nuevo, que no tenía formación académica, es la que ha estado en el lado perdedor de toda esta ecuación económica. Y le añadimos que hay una cierta equivalencia moral que se ha hecho con regímenes dictatoriales, por ejemplo, como China, que en efecto ha habido una transferencia de riqueza extraordinaria hacia un país que es enemigo de la libertad. Hay algo. En todo esto nos hemos quedado en el qué, el fenómeno Trump, y todo lo que implica con las cosas azarosas y peligrosas que tiene, pero no el por qué. ¿Por qué llega Trump? ¿Qué está representando Trump? ¿Qué fibras tocó Trump? Pero no son las mismas fibras que tocó en otras partes del mundo, y lo que cada vez registramos, y que fue Podemos en España, Amanecer Dorado en Grecia, tantos la Liga Norte en Italia, tantos otros, que es exactamente esa situación. Se llama nacionalismo. El único tema situación de descontento generalizado. Pero todos han hablado de economía y nadie ha hablado de que no solo de pan vive el hombre. Y si tú eres un blanco americano y tú ves a tu alrededor un montón de gente hablando español en tu propio país, a mucha gente eso le cae mal, porque Trump está diciendo que hace falta tener una frontera que limite el número de personas, mientras Hillary Clinton decía no vamos a tener frontera, yo quiero un país sin frontera. Entonces él empieza su campaña enfatizando que si no hay fronteras no hay país. Entonces nosotros como hispanos puede ser que no nos demos cuenta, pero imagínese que usted está viviendo en su país, hispano el que sea, y de pronto viene una invasión de personas que hablan inglés y que están tomando... Déjame volver un segundo a algo que decía hace un momento, que decía Félix al principio. Es que, hablando de encuestas, además está aquí Narciso, quería hablar de esto. Decía Félix, es que ninguna encuesta ha sabido anticipar esto. Hay una que sí, la de Los Angeles Times. La de Los Angeles Times, que tiene una particularidad. Los Angeles Times hace un tracking. Es un tracking
que incluso los otros encuestadores han dicho que no lo meten en sus encuestas. Por ejemplo, CNN nunca la consideró porque decía que no cumplía con los requisitos. ¿Y sabe cuál es el antecedente de ese tracking de Los Angeles Times? Fue la más acertada en la pasada elección, en la de Obama. Acertó la elección de Obama con décimas. ¿Y cómo es, más o menos? Porque no soy un experto, pero por lo que he escuchado y me pareció muy interesante, ellos cogen la misma muestra durante todo el tiempo. Por decir algo... Es lo que se llama panel en términos técnicos. Exacto. Y entonces a los mismos votantes les va preguntando. Ha habido gran debate en el sector y realmente hay que acudir siempre en estos casos al histórico, y el histórico de esta encuesta era buena. Exacto. Igual que la que he mencionado antes de IBD-TIP. O sea que ha habido encuestas que sí que le han dado, han terminado arriesgándose y dándole a Trump ganador. Pero, y en todo mire, caso, la media de victoria está dando 3 puntos a Hillary. Hay que ver ahora mismo al final la victoria de Trump por cuánto es. Lo digo porque veníamos avisando que en caso de victoria de Trump no sería muy grande y que entraría dentro de la desviación de errores de encuestas de aquí. O sea, que no era descartable con las encuestas en la mano. Lo que pasa es que sí que es muy sorprendente. Y mire una curiosidad, Los Angeles Times hizo su proyección diferente a la del tracking. Los Angeles Times daba a Hillary en el mapa ganando abrumadoramente. Era uno de los mapas más favorables a Hillary Clinton. En cambio, el tracking, que ustedes lo consultan hoy, el último, que está publicado en el día de hoy, tenía a Trump 3 puntos. Y sin embargo, yo estoy viendo en el Washington Post y pregunto, nos falta California en el caso no de Hillary, alcanza. pero estamos a 216 de Trump contra 197 de Clinton. No alcanza. Si tú lo que se puede dar es una particularidad muy grande, que lleguemos a un empate. La posibilidad del 269 Félix, por favor, no. está abierta. Javier, Está te abierta. habla. Y ustedes saben cómo se resuelve. La resuelve la Cámara de Representantes. Sí. Y ahora la Cámara es... Porque miren otro elemento. Si el señor Trump gana, como está quedando el Congreso, va a quedar Presidencia, Senado y Cámara en su poder. Va a tener todas las posibilidades de salir adelante con todo lo que él cree debe ser su agenda. Está ganando Senado, ya ganaron los republicanos la Cámara. Es que fijaos que hemos comentado aquí que el New York Times también lleva una especie de medidor de probabilidad en función no solamente del recuento, sino de la proyección de estados que todavía están en ese proceso de recuento. Decíamos hace un rato, no, es que le da a Trump un 70 y pico por ciento, luego un 80%, ahora le da un 95%. Pero es que ahora también han incluido un proyector, un medidor de proyección de control del Senado, que es la Cámara que está en juego. Al fin y al cabo, todo el mundo da por eso que el Congreso permanece en manos republicanas. Y le da un 96% al Partido Republicano. Es decir, Trump ganaría la presidencia, Trump ganaría el Senado, Trump ganaría la Cámara de Representantes y aún os digo más, Trump ganaría el Tribunal Supremo porque queda un juez por nombrar. El juez conservador, exactamente, que era uno de los que estaba ahí. Y con la posibilidad de nombrar otros 2 en el futuro. Por la edad porque por edad es verdad, o pueden abandonar o puede pasar algo peor, Dios no lo quiera. Que es un tema que no le hemos contado a los oyentes, Javier, que hoy se elige además también estos jueces que son de manera permanente, y lo que la gente vota en Estados Unidos es la permanencia de ese juez en estos procesos electorales, así como 1/3 del Senado en los Estados Unidos y la totalidad de la Cámara de Representantes. Entonces, Félix, Julio, teniendo en cuenta que estamos hablando para una audiencia masiva, parte de ella en Estados Unidos, en grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, pero también para una audiencia que es extranjera, por decirlo de alguna manera. Nos escuchan en muchos países de América Latina y nos escuchan ahora mismo en España. ¿Cómo podemos explicar a ese oyente lo que significa para la política nacional e internacional que todo esté en manos de Trump? El Capitolio, la Casa Blanca y un Tribunal Supremo conservador. Lo que estamos entrando es una especie de salto al vacío. Es que no sabemos qué puede pasar. Yo, en medio de la situación, yo siempre creo que la presidencia de los Estados Unidos tampoco es una presidencia imperial. Yo espero que haya contrapesos a pesar de lo que está pasando en el Congreso en este momento. Pero no creo que sea una presidencia imperial que le pueda dar a Donald Trump carta libre para hacer lo que quiera. Aunque ese es el problema. Él es un hombre de empresa que no está acostumbrado a controles. Pero el sistema lo obliga a eso. Y hay que recordar que en 2 años, cuando vuelva a tener de nuevo la Cámara, típicamente pierde
pierde votos. Y hay que recordar que hay republicanos que no lo apoyaron y tienen diferencias filosóficas con él que en parte van a estar ahí como cierto freno. Pero usted que lo conoce bien, yo le preguntaría, ¿usted cree que con el poder que está adquiriendo hoy Trump, los republicanos hoy, el que no esté al lado de Trump queda fuera del juego? Bueno, sí, para mí Javier. es diferencia distanciarse desde su... por ejemplo, no me imagino un Ted Cruz apoyando muchas de las cosas de que tal vez Donald Trump lo quiera, porque sus credenciales filosóficas tienen una base que le va a ser muy difícil salirse de eso. Pero cuando Obama ganó y el Senado y el Congreso eran demócratas, nadie se preocupaba de que si no habían frenos y no habían balance. Es ahora que ganan los republicanos que de pronto tenemos que estar muy preocupados. Yo como republicano pues estoy contentísimo. Así que Pero a mí no me preocupa. ese control lo perdió rápido. Esa luna de miel y esa posibilidad la tuvo Obama solo 2 años. Tuvo 100 días para reformas inmigración y no la usó. No la hizo esa. Estás viendo, Narciso, unos gráficos. ¿Intentas explicármelo, por favor? Sí. Lo que es esto que tenemos aquí. Es que, curiosamente, el sistema de escrutinio aquí es tan peculiar, nos centramos tanto estado a estado, hora a hora y elector a elector, que no vemos el voto popular. Es probable que Hillary gane en voto popular. ¿Sí? Las encuestas no fallaron. Por lo tanto, Entonces, que las encuestas acertarán, pero que efectivamente este sistema electoral, si se confirmara, que al final con menos voto popular Trump, y sería anomalía histórica, solo se ha dado 2 veces en la historia de este país, o 3, y la última casi con un empate fue, recordemos, en el año 2000, que tenga más electores quien ha perdido en el voto popular. Porque hay un exceso de demócratas en California y en Nueva York. Y esos votos se están desechando. No se cuentan en proporción, ¿no? Claro, quiere decir que les corresponden menos votos electorales por número de votantes. Porque los estados como Montana pues tienen 3 votos y merecerían tener 1 solo, por ejemplo. Claro. Yo creo que deberíamos hacer, Diana, quizá ahora un pequeño recuento de cómo están las cosas, sobre todo en los pero estados además clave, porque ¿no? acabo de encontrar el que más actualizado está de todos, que es precisamente el de Real Clear Politics, que nos da ya a Trump con 223 votos electorales y Hillary con 209 votos electorales. Esto se está apretando de una manera muy muy grande. No descarten el empate, les insisto. Es lo que tenemos en este momento, Javier. No descarten el 269 que lo resuelve una Cámara de Representantes republicana, o sea que el señor Trump, o sea, con el empate gana Trump de 2 maneras, claro. Sí, por descontado. Y sería un proceso relativamente rápido. Seguiría jurando el cargo en enero si eso pasara, ¿no? Sí, normalmente es la Cámara de Representantes, pues como ya lo has dicho, Javier, mayoritariamente republicana en el caso del presidente, el que tendría que elegir, y el Senado, el vicepresidente, que para este caso también estamos hablando de una mayoría republicana en el Senado norteamericano. Es un caso curioso, cada estado tiene un solo voto y hay 33 estados que están controlados por los republicanos, o sea que ganaría Trump por 33 votos. No es proporcional, es mucho menos proporcional incluso que las elecciones populares. Pero tenía razón Javier en que esto se estaba apretando y que todavía nos faltaban algunos estados por permitir un crecimiento de Hillary Clinton en este momento. Ya, bueno, sí, Washington Post fue el primero en atreverse, como decimos, Javier, a dar Florida definitivamente para Trump, con ese miedo permanente de lo que pudiera Miami ocurrir acá. También lo había hecho un poquito antes, es increíble lo que está pasando, porque además vosotros que estáis en Florida, a mí me cuesta mucho creer que esto se pueda repetir de alguna manera, pero es que se repite de manera inexorable. Con un 99% de votos escrutados, la diferencia entre ambos es de apenas 100.000 votos. Hay 2 Floridas, no hay una Florida. Pero es amplia incluso. Obama ganó con menos. 0.9. Ganó con menos. Y George Bush ganó con 537 votos, ¿no? Sí, y ese es el otro ejemplo de ganar. Gore ganó el voto popular y perdió la presidencia en la Florida. El 53% de los cubanoamericanos votaron por Trump.
Pero sí creo que la pregunta que hace Javier es realmente importante para analizar, porque hasta qué punto, por ejemplo, hoy en Estados Unidos hay 10.7 millones de votantes más que en el 2012. Y 2/3 de esos son minorías étnicas y raciales, y son precisamente esas minorías en las que había una esperanza, como en el voto hispano, frente a este discurso de xenofobia, de misógeno de Trump, y termina Trump ganando la elección. El 75%, pues, por lo menos hasta el momento. El 75% de la población de Estados Unidos es blanca, y no es ni negra, ni hispana, ni asiática. Pero, o sea que hay que concentrarse en la parte, 3/4 partes del país. Le pone demasiado énfasis. Del pastel, nunca mejor dicho, sí, aunque 1 de cada 3 votantes ya era o asiático, o hispano, o afroamericano en estas elecciones. 1 de cada 3, Pero lo digo porque tiene todavía más mérito la victoria, y lo contemplamos desde ese punto de vista. Usted sabe que 15% de los americanos que votaron en esta oportunidad son votantes de primera vez, con lo cual estamos hablando que hay un voto joven también que habría que analizar posteriormente. Sí, se supone que está mayoritariamente completo, sí está mayoritario, no alcanzó, frente a lo no habría alcanzado, y volvemos al fenómeno Sanders. Sanders conectó, y muchos de ellos se sintieron defraudados porque consideran que el Partido Demócrata les robó las elecciones. Es posible que con Sanders la contienda hubiera sido otra. Exactamente. No solo con Sanders. Fijaos en una cosa. Si recordáis, cuando fue nominada como candidata Hillary Clinton, se filtró, no sé si fue a través de Wikileaks o a través de algún indiscreto, una larga lista de candidatos a vicepresidente. En esa lista había gente de todo tipo. Estaba hasta Tim Cook, el director de Apple. Estaba Mike Zuckerberg, el de Facebook. Gente, digamos, que iban a testear de algún modo para ver si podrían ser posibles candidatos a vicepresidente. Bernie Sanders estaba en número 34 en la lista. Ni siquiera contempló de manera fehaciente la posibilidad de que Sanders estuviera en su ticket como vicepresidente, y quizá eso habría movilizado a un sector joven al que había prometido, entre otras cosas, matrículas universitarias gratuitas. Sin duda, yo creo que es un cálculo pero Frank, que se tocó un punto del factor cultural, que me parece que eso también, o sea, cultural quiero decir lo nominado políticamente correcto, de verdad. O sea, yo creo que hay un cierto cansancio de la sociedad norteamericana que interpreta como una élite, porque esto es una rebelión contra la élite cultural y política. Esto va más allá del sí, nosotros lo estamos explicando en términos económicos, porque las cifras son más fáciles. Al sistema casi, incluso. Porque ahí tenemos alguien decía que era como lanzarle una bomba molotov al sistema. Porque en lo económico tenemos evidencia empírica que podemos señalar y decir, mira, aquí están los números que lo respaldan. En la parte cultural es más abstracto, es más difícil presentar eso como prueba. Pero sin lugar a duda, esa percepción de elitismo que desde arriba están definiendo el lenguaje, están definiendo, por ejemplo, vas al baño de acuerdo a cómo te sientes, el género que te sientes. Ha habido un cierto rechazo a todo eso. A esa América profunda que muchas veces se sintió ignorada y que ha resurgido con todo lo que eso representa, que yo pienso de peligroso en muchas de esas expresiones, pero que vuelvo a lo mismo, esa clase trabajadora que se sintió fuera del PowerPoint y de las cifras macroeconómicas. Pero clase trabajadora y también clase ya jubilada, es decir, el patrón que ha votado aquí al Partido Republicano se asemeja muchísimo, porque antes hemos hablado de los casos de otros países de Europa, pero se asemeja sobre todo al votante del Brexit. Es gente más mayor, de zonas más rurales, también de obreros, los que sienten que la globalización les está castigando de forma especial. Sin embargo, los otros partidos más radicales, con propuestas también nuevas, en los países como puede ser España, como puede ser Grecia, como puede ser Portugal o Italia, ahí no es un votante más mayor y obrero, sino que es el votante joven, que es el con mayor nivel de estudios, que es el que se ha sentido también castigado por la globalización. Unos y otros lo que están haciendo es siempre pues seguir al líder que está echando las culpas de todos sus males al de fuera, sea China, sean los inmigrantes que vienen a invadirnos,
tanto en el Reino Unido como aquí en Estados Unidos. Hay algo que yo pienso que está pasando, es que no estamos conectando todos con algo mucho más profundo que no estamos identificando. Pero hace rato, ¿no? Pero lo paradójico es que quien habla en contra del establishment, en contra de la élite, en contra de los ricos que están, en este caso es alguien con la figura y el histórico como Donald Trump. El que uno se pensaría el peor o el menos indicado, pero uno no puede menospreciar, o sea, yo creo que todos pecamos un poco de menospreciar la figura, de caricaturizar a Trump. Y lo cierto es que Trump estaba tocando unas fibras tan profundas que no fueron identificadas por todos los que de alguna manera pensaban. Habría que preguntarse si esas fibras tan profundas no son las de, y trato de decirlo con algo de respeto, pero si esas fibras tan profundas no son también las de una condición pues deplorable cuando ojo con ese término que se le costó a esa fue la palabrita, los deplorables. Está en la rebelión de los deplorables. Digamos, lo pregunto en términos de ciudadanía. ¿Hasta qué punto cuando el discurso es un discurso que mueve la ira, que mueve la xenofobia, cuando mueve el racismo, cuando mueve el insulto y el irrespeto a la mujer, termina siendo favorecido en las urnas? Porque muy distinto es cuando en otros países las figuras, independientemente de otras cosas positivas que pueda representar Trump, para quienes lo escuchan, pues no generan lo mismo. No sé hasta qué punto los escándalos de Hillary Clinton llegaron realmente a tocar mucho más, a afectar mucho más la posibilidad de su candidatura, de llegar a perder definitivamente. Hasta qué punto el haberla vendido como una corrupta, el haberla vendido como esa, en este proceso, el papel del FBI, Javier, el papel de que ella representa una sociedad incapaz de dar soluciones, de promesas incumplidas sistemáticamente. Pero ella también representa una clase política desgastada, claro, de la que la gente está cansada. Ahí está. Nosotros le quisiéramos dar el crédito a toda la figura de Donald Trump, pero también es que Hillary Clinton, es innegable los problemas colosal de la Fundación Clinton, los vínculos del rastre del dinero. En otras palabras, ella se colocó en una posición difícil de defender. Esos límites difusos entre lo privado y lo público, que nunca están claros, que es muy peligroso. Que aparecen en un manejo nunca claro de unos dineros que entran y no es. Todo eso sonaba sospechoso, todo eso sonaba. Correcto.